falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tiniebla, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Amén. 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 Ok. Es la palabra de nuestro Dios. Interesante. Solamente un paréntesis. Comenzando, todos sabemos, conocemos la iglesia, cómo comenzó después de descender el Espíritu Santo en Pentecostés, donde la iglesia nace, se levantan, el mover de Dios, el poder de Dios, la manifestación de la gloria de Dios, ¿no? Así que es así como la iglesia comenzó. Yo creo que mayor será lo que sucederá cuando Dios venga por su iglesia. Va a ser mucho más todavía. Eso lo creemos. ¿Por qué? Porque Dios viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arrugas. Viene por una iglesia poderosa. Entonces, en el capítulo 13, los primeros versos que hemos leído, simplemente un paréntesis, dice que la iglesia estaba en Antioquía, que también dice había profetas y maestros. Un punto de discusión siempre fue que ya los profetas no existen, que ya ese era en el Antiguo Testamento, que ya no es más para este tiempo, pero siempre dijimos, y hemos ya hablado muchas veces, creemos. Dios tiene sus profetas en este tiempo, pero están los que son levantados por Dios, puestos por Dios, y están también aquellos que hoy no solamente se autonombran, se autoungen y están haciendo lamentablemente una barbarie dentro de las iglesias. Ayer le mostraba a Ana, y siempre surge, cuando se termina uno del diablo ya tiene preparado otro, ¿no? Hay un mitaí de 14 años en Brasil que está haciendo un sarambí. Y las iglesias, yo creo que por estar vacías de la verdad y de la realidad, entonces traen. Y algunas cosas uno quisiera decir aquí, pero ¿cómo puede ser que el pueblo esté tan cegado, tan adormecido, tan entontecido, y hacer cada cosa con la palabra de Dios? Y entendí eso porque justamente estos días estuvimos en la casa de alguien y nos comentaron cosas que uno dice: ¿será posible? ¿Será que estamos llegando? Yo me imagino cómo debe estar el corazón de Dios, y con eso siempre le digo que Dios guarde nuestro corazón. No estamos poniéndonos como ni la mejor, ni la buena, ni la perfecta, ni con el que conoce todo, ni que sabe todo. Yo creo que Dios siempre nos dé un corazón humilde, sencillo, y el deseo de no desviarnos de la verdad. Tiene que ser nuestro corazón. Y ni siquiera, no es que estamos a buscar en internet y decir este del diablo, no. Dejemos en las manos del Señor. Deja que Dios un día juzgará todas las cosas, pero lo que sí tenemos que entender es que tenemos que estar muy atentos. Y una vez más, siempre les aconsejo, atiendan si van a escuchar un mensaje a través de internet, atiendan lo que van a ver, atiendan lo que van a escuchar. Y por eso más que nunca hoy tenemos que ser celosos de nuestras vidas, celoso de nuestra casa, ¿me entienden? Por eso antes nosotros visitábamos, íbamos por todos lados, y yo muchas veces permitía que a veces los hermanos visiten cualquier iglesia, pero hoy lamentablemente tenemos que darnos cuenta de que no se puede. Tenemos que cuidar nuestra salud. Hoy le llaman mucho salud mental, pero no es salud mental, es salud espiritual.
porque tristemente en muy pocos lugares vas a escuchar cosas sanas. Así que queda una recomendación. Si algunos visitan alguna iglesia sin avisarme, puede tomar la carta de recomendación y decir: estoy hablando en serio, no estoy jugando esta vez. ¿Estamos? Amén. Tenemos que cuidar, lamentablemente, porque más que nunca hoy en día estamos con mucho peligro. Aquí dice que había profetas y maestros. Son cosas fundamentales. ¿Quiénes son los profetas? Vuelvo a decir, los que son llamados, los que son levantados por Dios. Y es fundamental dentro de la iglesia el que tiene visión, el que ve, el que está alerta, el que está atento, el que avisa, el que realmente está ahí para ser un canal. No estoy diciendo que siempre todos los días va a tener que recibir revelación, pero sí creo que tenemos que estar siempre atentos porque necesitamos. ¿Entienden? Dios tiene instrumentos y están los maestros. Hoy casi no hay maestros. Gente que hizo 3 meses, 6 meses de un curso bíblico ya es líder de tal o cual cosa y puede haber aprendido algo, pudo haber sido instruido en algo, pero maestros lamentablemente hoy casi no hay, porque para ser maestro vos tenés que estudiar. No podés enseñar sin estudiar, ¿entienden? Y lo que menos hoy la gente quiere hacer, porque Internet te facilita. Voy a tener programas con cientos de mensajes. Voy a tener todo listo. Y hoy, con la famosa inteligencia artificial, abrí tu celular. Yo no lo hago ahora, pero espero que tampoco no lo hagas. Hoy quiero predicar sobre Hechos capítulo 13. Guía, prepárame el mensaje. ¿Y te va a hacer o no te va a hacer? Te va a hacer. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el pedir a Dios revelación? ¿Dónde está el arrodillarte a orar y decir: Dios, ¿qué es la palabra que tú tienes para transmitir a través de mi boca lo que hoy voy a hablar, lo que hoy voy a decir? El diablo nos está sirviendo en bandeja, pero ¿qué es? Nos está apartando de la esencia, de la raíz. Siempre oramos y sigamos orando. Siempre yo le dije, necesitamos que los dones del Espíritu Santo no solamente estén ahí, que se manifiesten, que actúen, que operen. Los ministerios se tienen que levantar, pero ministerios llamados, puestos por Dios, no por habilidades, no por tener tal vez más capacidad en lo natural, sino los ministerios son llamados y levantados por Dios. La misma cosa los dones, el que reparte es el Espíritu Santo. Pero una de las cosas que hay que hacer es pedir. Así que la iglesia, dice, había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Hoy en día, lamentablemente, casi no hay. Y si algunos están, es mayormente nombrados, o como le dije, autonombrados. Algunos van a algún congreso buscando que alguien ponga la mano sobre ellos. Pero si Dios no puso esa confirmación sobre tu vida, si Dios no pone ese llamado sobre tu vida, ¿de qué te sirve? Lo único que va a traer tanto problema a tu vida y vas a llenar de problemas a quienes te rodean. Pero que necesitamos, son 2 cosas fundamentales. No digo que son lo más importante, porque hoy en día se ama el título de tanto de apóstol y tanto de profeta. Ninguno es mayor. Todo se necesita, el cuerpo necesita funcionar perfectamente. Si no, siempre vamos a cojear, vamos a caminar rengo, no vamos a poder afirmarnos. Y es necesario, y son cosas importantes. Un profeta sin maestro, o un maestro sin profeta también no está completo. Sabemos que creemos en los 5 ministerios, ¿no es cierto? Creemos en los 5 ministerios y tienen que funcionar. Así que oremos. Y dice que
El versículo 2, ministrando estos al Señor y ayunando, cosa que casi tampoco sucede. Hoy se está poniendo, no digo de moda, pero ya escuché en varios lugares porque es como estamos en la onda, ¿no es cierto? Esta noche tenemos noche, ¿cómo es que le dije? Noche de talentos. ¿Algo parecido? Ayer justamente volví a ver donde vos te vas a representarle a alguien. Sí, pero no. Cada uno viene vestido de algo representándole a alguien. Algo así, pero tenía otro nombre que ayer yo leí. ¿Cómo es que decía anoche? Bueno, lo que sí, vos te vas disfrazado de alguien. Bueno. Sí me acuerdo. Pero es como una noche donde nos vamos y representamos a algo o a alguien. Y yo sé que vos y todos vendríamos vestidos de Jesús, ¿verdad? Aleluya. Pero bueno, dice, ministrando al Señor y ayunando. Y mientras cantábamos hoy, el Espíritu Santo puso algo sobre mi corazón, así que después les voy a compartir. Dice, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que les he llamado. Qué bueno que es cuando las cosas salen de un tiempo de búsqueda, de un tiempo de ayuno, de un tiempo de oración. Cuando sabes que le estamos dando oportunidad al Espíritu Santo para que pueda hablarnos, para que pueda direccionarnos, para que pueda enseñarnos, para que pueda guiarnos. Entonces, ¿quién te va a hacer dudar? Yo pienso esto, ¿por qué el apóstol Pablo nunca dudó de su ministerio? Le garrotearon, le metieron en la cárcel, casi que le mataron, de la 1001 pasó, y él dice, lo de afuera, lo de adentro, pero ni adentro la iglesia se salvaba. ¿Y qué le hizo mantener firme? El que me llamó, él dice, no fue la iglesia de Jerusalén. Él podría tener el título, la iglesia de Jerusalén, fui nombrado, fui ungido. A mí dice, me llamó el Señor, fui llamado por Dios. Y ese es el llamado genuino, que no te va a hacer dudar, que no te va a hacer retroceder. El desánimo viene, el desaliento viene, pero creo que lo único que va a guardar y nos va a mantener firme va a ser la certeza de que Dios es el que te levantó, el que puso la unción sobre tu vida y el que te va a seguir manteniendo firme. ¿Y qué más que eso? No hay otra cosa. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a los que los he llamado. Entonces, por la duda, vamos otra vez. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Váyanse, tranquilo. Ya el Espíritu Santo llamó, ya el Espíritu Santo escogió, ya el Espíritu Santo separó. Qué cosa gloriosa, ¿no? Qué cosa hermosa cuando es el dedo, por así decirlo, del Espíritu Santo. Fulano, fulana, esta, para esto, para aquello. Entonces, ahí es donde realmente la iglesia va a ser edificada. Hoy cuesta mucho. ¿Por qué? Porque hay una presión muy grande. Entonces a veces, acá todavía creo que no tenemos ese problema, espero que no lo tengamos tampoco, pero lugares donde hay personas que tienen una buena ofrenda, que suelen llevar un buen diezmo, entonces hay una presión enorme. No podemos dejarle afuera, no podemos dejarle sin un título, sin una posición. Qué triste, ¿no? Que el Señor nos libre. Si no, Judas hubiera sido el principal apóstol de Jesús. Era el que llevaba la caja fuerte, pero Jesús no se distrajo por eso. Entonces ahora, apartados, separados, se van.
Ya impusieron sus manos. Y eso también, otra vez vuelvo a decir, ya creo que muchas veces hablamos, pero siempre tenemos que ser cuidadosos. No dejen que cualquiera ponga mano sobre ustedes. No solamente si te vas a una iglesia o a algún lugar, tenés que tener los ojos bien abiertos hoy. Porque muchas veces decimos, el enemigo sabe, conoce y cree a veces mucho más en lo que sucede. ¿Por qué? Porque la imposición de mano es vamos a decir, una forma, una manera en la que Dios ha impuesto, no solamente sobre los sacerdotes. A Moisés le dijo, pondrás tu mano, a Josué también, pondrás tu mano. ¿Por qué? Pues no solamente estamos impartiendo, es una señal de autoridad, de delegación. Entonces no dejen que cualquiera ponga las manos sobre ustedes. Aún, no importa si es en la iglesia o no. Si de repente vos estás afuera conversando con alguien y sabés, conoces bien la vida de esa persona, sabés que una persona, un hermano o una hermana que está viviendo de repente una vida muy desordenada o está viviendo una vida muy fuera de la voluntad de Dios, pasarle la mano. Pero después no te digo que te vaya a lavar ni que te haga ahora, ¿cómo es? El que discriminas, no. Estamos hablando del mundo espiritual. Aún muchas veces esa persona, a lo mejor tu compañero de trabajo o alguien que sabe que es un adúltero, que es una persona que está viviendo una vida desordenada, muchas veces va a venir y te va a abrazar. Hay personas que saben cómo funciona el mundo espiritual, entonces viene de propósito, te abraza, te impone mano, vos ni cuenta te diste, a no ser que estés velando y orando. No le estoy hablando, hermanos, de película. No le estoy hablando de misterios, por así decirlo allá. Simplemente de una verdad. Tengan mucho cuidado. Amén. Cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestro espíritu, cuidemos nuestra alma, cuidemos. Entonces, ahora impusieron manos, lo despidieron. ¿Ya qué vamos a hacer más? Ya es el Espíritu Santo el que se paró. Es el Espíritu Santo el que nombró. Es el Espíritu Santo el que está diciendo, vayan. Entonces ellos dicen, entonces, enviados por la iglesia de Jerusalén, ¿qué dice tu Biblia? Por el Espíritu Santo. No solamente habla de sujeción, aquí está hablando de Pablo y Bernabé. ¿Dios ya había ungido a Pablo? ¿Ya había llamado a Pablo? Sí. Él sabía el llamado poderoso que Dios había puesto sobre su vida. Pero aún así no se movió, no actuó, no hizo antes que sea el Espíritu Santo el que daba la orden. La rebelión hoy en día, porque nos falta algún taurón que puede decir, ¿sabes qué? Tu llamado es esto, aquello, entonces ya se va, yo ya puedo ir, voy a predicar, tengo un ministerio de visitar iglesias, entonces me voy de aquí, me voy para allá, sin pedir permiso, sin tener que decirle a nadie. No saben vivir bajo autoridad, pero quieren ser autoridad. Y si no sabes vivir bajo autoridad, no vas a poder ser nunca autoridad. Entonces, movido siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Puede ser que Dios te levante como apóstol, como profeta, como maestro, qué sé yo, como lo que sea. Pero siempre necesitamos tener un espíritu obediente, un espíritu sujeto. Y no diga yo me sujeto a Dios, pero no me sujeto a nadie. No estoy hablando de sujetarte cuando vos tenés un ministerio y alguien te quiere poner la traba, alguien que no te deja avanzar, ese sí libérate, ¿me entienden? Pero eso no quiere decir que ahora yo tengo un llamado y entonces ahora ya voy a hacer, ¿por qué tengo que hacer? No, siempre sea el Espíritu Santo direccionando todas las cosas.
Ahora entonces enviados por el Espíritu Santo. ¿Cuánto se necesita? Esto para hoy, para muchos es locura hoy. Hoy no, si a mí ya me llamó, Dios me levantó, tengo que hacer. ¿Se podía predicar? ¿Podía predicar? Claro que sí. Pero si no te vas bajo autoridad, ¿con qué autoridad vas a predicar? Si te vas, de repente, sos músico, sos cantante o lo que sea, el ministerio que tenga, el llamado que tenga, y te pueden invitar, te puedes ir, claro que sí. Pero ¿cómo vas a ir a hablar con autoridad si vos no estás viviendo en autoridad? Entonces, los principios de Dios no se pueden cambiar. Y la sujeción hoy, casi nadie quiere hacerlo. La rebelión hoy no solamente está en el mundo, no solamente está allá afuera. El gran problema en las escuelas, en los colegios, en los trabajos, ¿cuál es? Dentro de poco los alumnos van a decir, la profesora no me puede decir si quiere hacer mi tarea o no. Nadie me puede obligar. El espíritu de miracle que se viene es terrible. Y lo triste es que está entrando dentro de las iglesias. Entonces, destruye todo lo que encuentra. Sin autoridad Dios no se mueve. Sin autoridad Dios no obra. Sin autoridad Dios no se manifiesta. Porque es el principio del cielo. ¿Me entienden? Amén. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Llegaron a Salamina anunciando la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Ese título nadie quiere. Pero si nunca querés ser ayudante, eso dijo, vine para servir y no ser servido. Pero no suena tan grande, ¿verdad? Ayudante. Aunque por ahí alguien le dio un título un poquito más, ¿cómo se dice? Más chic. Paje de armas del pastor. David tenía, ¿verdad? Aquel que llevaba el bolsoncito, aquel que llevaba su onda, su bodoque. Entonces hoy dentro de la iglesia están los pastores que tienen su paje de armas. Suena mejor, ¿verdad? Porque si vos decís, yo soy ayudante, no del pastor, ¿y en serio? Entonces vos sos el más bajo, no. ¿A quién está sirviendo? ¿Está sirviendo al Señor o no? Si entendemos, ¿verdad? Yo soy el ayudante de la escuela dominical. Creo que una vez le compartí un testimonio. Se fue un gran predicador en una iglesia, y la iglesia era grande, así que tenía el estacionamiento. Y el que estaba cuidando el estacionamiento y ordenando un poco, el hermano que estaba ahí, ¿no? Cuando llega el pastor, le dice: pastor, este lugar está reservado para usted, entra aquí con toda amabilidad. Y le guió, le ayudó, le llevó al pastor, iba a predicar, que iba de visita, hasta dentro de la iglesia, le llevó hasta donde estaba su silla y él volvió a su lugar. El culto terminó, poderoso, glorioso. Entonces el pastor le invita a este predicador, después de terminar el culto, le dice: vamos a comer algo, y le llevó a un restaurante. Se fueron a comer y mientras estaban cenando, el predicador le ve a este hermano que estaba en el estacionamiento, ¿verdad? Ay, dale, hermano, le dice: sí, qué bueno. Entonces el predicador le dice: qué amable este hermano, qué bueno su trabajo, que hace con amor, qué bueno, qué lindo. Sí, le dice. ¿Sabe usted quién es ese hermano? Él es el juez de la ciudad. Está acomodando los autos. Sí. Porque acá nosotros así trabajamos. No nos guiamos por los títulos que tienen afuera, sino aprende a servir. Entonces, y encima él era el ayudante del jefe del estacionamiento. ¿Y quién era él? El juez de la ciudad. ¿Ustedes creen que si ese juez va a otra iglesia, a dónde le van a poner? Enseguida. De algo lo tenemos que nombrar. ¿Me entienden? Entonces, muchas veces, tristemente, por todas estas cosas, el Evangelio de Dios es avergonzado.
Imagínense si Jesús llamase a los sacerdotes, a los escribas, a los intérpretes de la ley de ese tiempo para ser los 12 apóstoles. Hoy no teníamos una iglesia, ¿verdad? Chao la iglesia, ¿no es cierto? ¿A dónde se fue? Sí, pescadores. Entonces de eso hizo grandes hombres, claro que sí. Y no estamos en contra de ti, pero Dios llama a quien sea, ¿no es cierto? Pero espero que siempre Dios nos guíe de la manera correcta. Así que llegaron a esa ciudad y dice que llevaron a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, lindo nombre, ¿no es cierto? Que estaba, dice, con el procónsul, que era como, vamos a decir, como el intendente, el gobernador de esa ciudad. Que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero, dice, les resistía Elimas, el mago. Pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe. Tenemos que entender que muchas veces la batalla, la lucha, no es solamente para, vamos a decir, oprimirte. La intención del enemigo es claro: apartar de la fe. Si es posible, al que predica también, pero al que está por recibir, al que está por escuchar. Dice que este procónsul mandó a llamar porque quería escuchar el evangelio, quería escuchar la palabra. Pero ahí estaba, dice, pero le resistía Elimas el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Por qué? Porque él sabía, ese espíritu que estaba ahí sabía que se le terminaba el negocio. Sabía que se le terminaba lo que él estaba haciendo. Al principio dice a cierto mago, en el verso 6, falso profeta. Ahora, ¿por qué a este mago le pone el título de falso profeta? Si ya es mago, ¿saben lo que es mago? Hoy más o menos sabemos ahora. Lo que trabajan con ilusiones, con apariencia, con engaño. Pero acá la palabra deja en claro, y a mí me hizo pensar, porque como digo, justamente todas estas cosas que estuvimos hablando en esta semana, dice un cierto mago, falso profeta. Quiere decir que él no iba, y él no estaba con el procónsul, no estaba en ese lugar, diciendo, miren, yo soy un mago que solamente hace ilusiones. No soy alguien que solamente hace cosas ilusorias. Que era falso profeta. Quiere decir que en el mundo espiritual él ya tenía, él sabía, él actuaba. Y me hizo pensar, ¿por qué? Porque como le dije, una de las cosas que hoy en día se ama y se anhela dentro de las iglesias es este título, profeta. Pero pocos son realmente los que son llamados y levantados por Dios. Entonces el enemigo sabe, el enemigo conoce, el enemigo es astuto, el diablo es astuto. Y entonces dice, ya que tanto quieren, vamos a mandarle. ¿Qué problema hay? Porque una iglesia ignorante, una iglesia que no discierne, una iglesia que no tiene, que no conoce, que no busca la verdad, va a ser engañado. Vamos a mandarle. Entonces yo creo, digo de otra vez, que el Señor nos guarde, pero gran parte de la iglesia está lleno de falsos profetas que engañan, no allá afuera, a los inconversos, a los creyentes. Porque dice que él era mago, pero falso profeta. Y el apóstol va para predicar. Y dice que él resistía para ver si procurando apartar de la fe, tratando de que este hombre no escuche la verdad. Sabemos que siempre estamos en un conflicto espiritual. Por eso cuando vas a visitar a alguien con el propósito de hablarle de Dios, orá.
porque vas a entrar en una batalla espiritual. Y tal vez la persona te va a escuchar, sí, qué lindo, qué bueno, la verdad que a mí me gusta, pero no hay que llevarla. ¿Por qué? Porque el enemigo está tratando de apartar su fe. Y tal vez no te corren, tal vez no te dicen, no quiero saber nada, no quiero escuchar. Ahí ya más o menos sabes que es claro, ¿verdad? Pero de repente, sí, está bien, me gusta, entiendo. Pero hay algo que no le deja que esa persona reciba, que esa persona escuche, que esa persona entienda. Porque no solamente dentro de la iglesia, sino que en todo lugar. Dice, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Lleno del Espíritu Santo. Porque si no, no vamos a discernir. ¿Cuántas veces nos quejamos? No me voy más allá, voy demasiado opresión. No, voy demasiado incrédulo. Y yo le hablo y yo me voy a predicarle y no. ¿Y qué hacemos? Desistimos, ¿verdad? No vamos más. O no hablamos más. Pero si discernimos y entendemos que hay un conflicto espiritual, Pablo dice lleno del Espíritu Santo. Él pudo discernir, él pudo entender dónde estaba el problema. Y en ese lugar, físicamente, había alguien. No era solamente espiritual, no es solamente ahí arriba. Había alguien. Y este alguien no es cualquiera. Era quien se le consideraba profeta en su ciudad. Y probablemente este gobernador, este procónsul, era su guía espiritual. Pero el mundo de las tinieblas enseguida sabe qué espíritu está frente a ellos. Ellos saben quién es el que está viendo acá. No es cualquier taburón. Aquí está el apóstol Pablo, pero lleno del Espíritu Santo. Y no es que Pablo, bueno, no sé, pero la palabra no dice que estaba ahí saltando y hablando en lengua. No, él simplemente estaba ahí. Pero el enemigo sabe que vos no hables en lengua si estás lleno del Espíritu Santo. Para nosotros es cuando alguien habla en lengua, está lleno. Sí, a veces habla en lengua, pero está lleno de otra cosa. Pablo estaba ahí. ¿Y qué dice? Llegó un momento que Pablo dijo, este procónsul no se va a convertir, vamos a ver una vez. Acá me ha llegado opresión, acá me ha llegado lucha. Son todos incrédulos, ya hay gente. Probablemente por ahí no vamos a ser tentados de hacer así, ¿no es cierto? Pero ahí es donde necesitamos que esa presencia del Espíritu Santo nos dé el discernimiento. Y dice, entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es algo que el que está endemoniado no quiere hacer. No quiere mirar los ojos de alguien que está lleno de Dios. Por eso, aunque vos no estés tan lleno del Espíritu Santo, pero si estás más o menos, por lo menos, está un cuarto del Espíritu Santo. Y viene alguien medio, no te quiere mirar bien, ¿verdad? Te caíste, no te quiere mirar. ¿Por qué? Sabemos que el ojo, ¿qué es? Eso importa al alma, eso importa al espíritu. Y sabemos, entendemos perfectamente. Los ojos hablan mucho. Y Pablo dice, fijando en él los ojos. Y dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Yo creo que el procónsul se dio vuelta y dijo, a mi profeta le está diciendo eso. A mi guía espiritual. Si hubieran más como Pablo en este tiempo, ¿a cuántos se les diría así? Qué bárbaro. Dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese la mano. Yo creo que solamente su vida espiritual se hizo realidad en su vida natural, porque era su condición. Yo no digo que ha sido oro Pablo, pero habrá dicho que tu realidad espiritual se convierte en tu realidad natural. ¡Pum! Ciego. Y dice, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Lo que el diablo estaba tratando de torcer, Dios dice, no, yo lo voy a torcer, pero en tu contra. Tratando de apartar de la fe, tratando de tener un poco ahí, de trastornar eso. Ahora Dios cambia todo, el trastornado es Él, y la gloria de Dios se manifiesta y Dios es glorificado. Y entendemos esto, ¿no? Aunque Pablo y esos ya fueron llamados, fueron ungidos, fueron apartados por el Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo, impulsados por el Espíritu Santo. Ellos no iban, ellos no garantizan todo, que ahora todos los demonios van a salir corriendo, que toda dificultad se va a terminar, que toda opresión ya no va a haber más, porque nosotros somos los ungidos, somos llamados por el Espíritu Santo, apartados por el Espíritu Santo. No, hay una confrontación real en nuestras vidas. El diablo es uno de los mayores irrespetuosos, que aunque vos estés lleno del Espíritu Santo, ¿vos crees que él va a salir corriendo por eso de vos? Ahí se va a montantear. Por la duda que todo es villena, ¿entiendes? Ahí no tenemos que mantenernos firmes. Y lo que entendemos con esto, ¿qué es? Cuando dice en el verso 6, este mago, falso profeta, que engañaba a las personas, que distraía a las personas, pero llega el Evangelio, llega la verdad, y yo creo que el enemigo puede mantenerse escondido, él puede mantenerse oculto, él puede engañar, él puede hacer lo que quiere, mientras que no llegue la verdad. Porque cuando llega la verdad, la mentira es descubierta. Cuando llega la verdad, lo falso es descubierto. La mentira, lo falso sigue pareciendo verdad, mientras que la verdadera verdad no llegue. Por eso necesitamos no solamente conocer la verdad, obedecer la verdad, vivir la verdad. Entonces, donde vos te vas, la mentira va a ser descubierta. Donde vos estés, la mentira, el engaño va a tener que salir a la luz. Y tal vez que los que pensaban que era cierto, no puede ser. Era el hermano más fiel de la iglesia. Si les contásemos lo que nos contaron estos días. Porque que engaña a alguien que recién ha conocido al Señor vaya y pasa, ¿no es cierto? Que engaña a alguien, pero el problema es que a veces hay gente que está en liderazgo. Y no solamente porque es el pastor de la música o de la iglesia, no, hay personalidades que están sobre varias iglesias y denominaciones. Pero son, casi dije, hijo del diablo, entonces tenemos que cuidar y más que nunca ser atentos. La verdad la mentira solamente triunfa donde la verdad no está. Por eso necesitamos conocer, porque donde la verdad llega, la mentira sale a la luz. Se esconde, está calladito, engaña. ¿Por qué? Porque simplemente la verdad no está. Los fariseos, los doctores de la ley, los intérpretes de la ley, ellos dominaban a Israel hasta que Jesús apareció, ¿verdad? Ellos eran lo más santo. La gente se inclinaba cuando un fariseo pasaba, porque dice que la cola de su manto se arrastraba. Pero llega Jesús. ¿Cuál es el mensaje? Generación de víbora. ¿Entienden? Y yo creo que muchos, sí, es nuestro intérprete de la ley. Ese es nuestro líder. Ese es nuestro tal cosa.
¿Y vos fui allá? ¿Sí? ¿O no? Pero es la verdad. Entonces tenemos que no solamente buscar la verdad, conocer la verdad y vivir, amar la verdad. ¿Por qué? Porque estos magos, estos falsos profetas, yo creo que más que nunca en estos tiempos está bien. El pueblo sin discernimiento, sin conocimiento, sin buscar, sin escudriñar, sin querer ayunar, sin querer estar en oración, sin querer llenarse de Dios. Entonces cualquiera viene y le entretiene con cualquier truquito. ¿Y el diablo sabe hacer? Claro que sabe hacer. Hasta donde Dios le permita, ¿verdad? No puede hacer mucho, pero ya lo que él puede hacer es suficiente para engañar al que no conoce. Antes yo en la escuela tenía un compañero que supuestamente sacaba la moneda a la oreja, ¿verdad? ¿No le hicieron eso a usted? Y después, creo que ahora, si vos crees que alguien saca moneda a la oreja, o así. ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero en la escuela, ¿cómo más? O detrás de tu oreja y sacaba la moneda. Y sabemos que no es, ¿verdad? Pero hasta uno tenía ahí. Yo creo que muchas veces eso Dios lo manda en las iglesias. No sacan monedas de la oreja, pero de los bolsillos sí. La gente ama a la gente. Encima dice, gloria a Dios. Santo. Bárbaro. Vamos a mirar. Vamos a Éxodo. Esto no es nada nuevo. Por eso, no solamente sé que muchas veces se dificulta estar en los estudios bíblicos, pero es importante. Éxodo, el capítulo 7. Moisés y Aarón son comisionados, llamados por Dios. A Moisés nada más y nada menos que Dios se le aparece en una zarza, le habla. O sea que un llamado, sabemos, oye, porque tenemos toda la historia, glorioso, poderoso. Una unción tremenda sobre su vida. Son llamados no solamente para sacar algunos esclavos, una nación. Solo veo el testimonio, hay un hermano, creo que es un misionero brasilero, también habla portugués. Él recorre varios países de Pakistán y todo. ¿Y saben qué hace él? Ahí hay gente que por la pobreza se endeudaron, entonces literalmente trabajan como esclavos. Y solamente se le da la comida. Y el marido, la esposa y todos los hijos trabajan como esclavos, mayormente haciendo ladrillos. Lo que este misionero hace, él es junta, recauda dinero y se va y paga la deuda de esa familia para sacarle de la esclavitud. Tremendo. Necesitamos orar por esa clase de personas. No es poca cosa. Para Moisés, comisionado a sacar una nación de la esclavitud. Y nada más y nada menos, ¿quién mandaba en ese lugar? Faraón. Cuando los egipcios escuchaban Faraón, como bien y paso acá. Nosotros decimos Jesús, decimos. Así que Moisés, yo lo entiendo, nosotros decimos no puede ser, Moisés se excusaba, Dios le apareció y él no se quería ir porque ponía excusas, sí, pero si hoy dice, mira, ¿cómo es? Alejandro, Dios dice que te vayas junto a Maduro y le diga, deja ir a mi pueblo. Bueno. Y eso, nada, ahí nomás.
Así que ahora en el capítulo 7 se va, obedece. El verso 8 dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagros, porque se van a ir. Imagínense, yo no sé, hay que ser loco realmente. A Faraón decirle: Dios dice, deja ir a mi pueblo. Yo creo que Faraón le miraba a Moisés y a Aarón y decía: todo viejito loco. Y tampoco se fueron con una metralleta, no eran Rambo. ¿Qué llevaban en la mano? Una vara. Es loco, ¿no? Faraón, él era un dios para Egipto. Pero antes de eso, ya que leí esto, le quiero leer también. Vamos a leer lo que dice el capítulo 7, el verso 1. Faraón era un dios para los egipcios, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Dios, capítulo 7, el verso 1. Jehová dijo a Moisés: mira, yo te he constituido. ¿Qué cosa? Faraón, vos sos rey para los egipcios. Perdón, vos sos Dios para los egipcios. ¿Pues sabes qué? El Dios de todos los dioses a mí me dice, me constituyó a mí como tu Dios. Así que ¿quién se va a terminar arrodillando? ¿Quién se va a terminar postrando? ¿Amén? ¿Sí o no? Despiértense. Faraón era Dios para los egipcios. Pero como Dios conoce el mundo espiritual y sabe, entonces le dice: mira, Moisés, no te vayas a preocupar, Él es Dios para los egipcios, pero quiero decirte una cosa, que yo ahora te pongo, te nombro, te doy la autoridad, te doy la posición. Vos vas a ser Dios para Faraón. Amén. Parece una locura. Y no está diciendo que le hizo Dios para que le idolatren, pero con la autoridad. ¿Y qué dice después? Faraón, tu profeta. Perdón, Aarón, tu profeta. Aleluya. Y todo, Dios tiene profeta. Bueno, así que se van. Y bueno, se presentan delante de Faraón. Y dice el verso 8: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara, métele vara, échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y a Faraón, y hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y su siervo, y se hizo culebra. Y yo creo que Faraón, con una risa media sarcástica, ¿ve que no depende de poder? Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. ¿Entendamos que van juntos? Hechicero, sabio, encantamiento, ponerle el título que quieran, pero son todos falsos, diabólico, demoníaco. Que el Señor libre la vida de la iglesia. Pues echó cada uno su vara, los cuales se volvieron culebras. Yo ahí le diría culebrita. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Entonces Faraón se endureció y empieza a intervenir. Se enojó. Hicieron algo, ¿verdad? Hay imitación. Si vos y yo fuéramos Moisés, Aarón, ¿qué haríamos? Señor, nosotros echamos nuestra vara y se hizo culebra, y ahora vinieron unos cuantos, no solamente unos cuantos, hicieron lo mismo. Pero una gran diferencia. Este se comió los demás. ¿Entienden? Así que ahí comienza. Así que vuelven otra vez ahí. El próximo milagro, el próximo juicio, el río se convierte en sangre. Dice el verso 19: Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques y sobre todo sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así los vasos de madera como en los de piedra. Ni los vasos de agua se salvaron. Y Moisés y Aarón hicieron así, golpearon, se convirtió en sangre, los peces murieron. Dice el verso 22 simplemente
simplemente para adelantar un poco, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció. ¿Por qué? Porque el Faraón habrá pensado la misma cosa. Si ustedes están haciendo eso, mis hechiceros hacen lo mismo. ¿Saben por qué muchas veces oramos que los presidentes, todo eso se conviertan? Y no se convierten a veces. Porque gran parte, mucha gente que quiere llegar a ciertos poderes en la política, sabemos que recurren a la brujería. ¿Y por qué recurren a la brujería? Porque confían que le daban más resultados, porque lamentablemente la iglesia, y no tenemos hombres y mujeres de Dios en este tiempo, que le den guía, dirección. Y nos enojamos, ¿verdad? No puede ser todo aquello, hechicería, brujería, y hermanos, lamentablemente, si no hay una iglesia que muestre el verdadero poder y la verdadera autoridad, vamos a seguir teniendo este problema. Entonces, ¿qué dice? Faraón se endureció. Vamos a ir rápido al próximo. El capítulo 8. A Moisés y Aarón, dice, extendieron su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas. Y el verso 7 dice, y los hechiceros hicieron lo mismo. ¿Cuál es el mensaje del diablo hoy? Igual. Por eso decimos, un satanista está tan convencido que Satanás va a hacer lo bueno, que él tiene poder. Y nosotros decimos, ¿cómo puede ser? Y sí, ¿por qué cree? ¿Por qué? Porque él hace el sacrificio que hace y Satanás le da un poco, porque tiene un poco de poder. Ahora la iglesia, ¿por qué no tiene poder hoy? No creemos, no queremos ayunar, no queremos orar, pero queremos poder. Estuvimos hablando con un hermano en estos días, que toda su familia estaban en el ocultismo. Y dice, pastor, yo vi, de criatura. Y cuenta algunas cosas de lo que vio. ¿Cómo se dice? Una persona que quiere tener un cierto ascenso en el nivel de ellos, tiene que estar 7 días en ayuno, tirado en el piso. 7 días sin comer nada. 7 días tirado en el piso. ¿Cuánto tiempo nos gusta arrodillarnos? Pero reclamamos poder, reclamamos autoridad. Y acá no estamos ni jugando ni condenando, ¿verdad? ¿Está bien? Creo que ya somos entendidos, ¿no es cierto? Pero la pura realidad es que nos cuesta hablar 10 minutos, 15 minutos. Y de madrugada peor todavía. Ellos, para Satanás. Y ese es el primer nivel, hay mucho más todavía. Y entonces, ¿por qué? Él decía, había una estatua, y si el brujo, el hechicero, ese día quería que fulano muera, él hacía esto, y fulano moría. ¿Por qué? La iglesia, ¿dónde estamos? Solamente con el poder de Dios podemos revertir muchas cosas, hermanos. ¿Tenemos conflictos? Sí. ¿Tenemos luchas? Sí. ¿Vamos a tener oposición? Sí. Moisés y Aarón, llamado, ungido, Dios ahí diciendo, yo estoy con ustedes, yo voy, esto y aquello y lo otro. ¿Y qué? Faraón, deja ir por no. Rana y mi hechicero también hacen. ¿Saben? No hay problema. Bueno, es que Dios pues dice, bueno, vamos a parar la mano, hasta acá nomás. Vamos un poquito más adelante. Dice el verso 8 de capítulo 9. Perdón. Estamos en el capítulo 8. El verso
16. Entonces Jehová dijo a Moisés: y a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos sobre todo el país de Egipto. Y los hechiceros, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió sus manos con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, y así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Yo creo que más que alguna vez algunos tuvieron piojos, ¿no? A veces unos cuantos niños de botaron. Imagínense, esto era un poquito más todavía. Y dice: y los hechiceros hicieron también, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron. Pero no pudieron. Yo dice, vamos, hasta acá nomás, hasta donde Dios le permita. ¿Por qué? Porque permanentemente estaban contradiciendo, estaban contraatacando. Y dice: pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón. ¿Qué dijeron? Solamente el dedo de Dios, dice. Imagínate si era toda la mano. Aleluya. Dios dice: vamos, está bien, ustedes me están confrontando, me están desafiando, pero vamos a ver quién es el verdadero Dios, quién es el que verdaderamente tiene el poder. Yo me imagino que se habrán pasado garroteando con sus varas a la tierra y dicen: no sale nada, ni piojo podemos sacar. ¿Por qué? Entonces se fueron junto a Faraón y le dicen: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y los echó. Y después, si ustedes miran, los hechiceros ya no pudieron hacer más nada, quedaron anulados. Las demás plagas, las demás manifestaciones del poder de Dios no pudieron. Y me hizo pensar en el capítulo 8. Dice el verso 11 nada más, en una de las plagas. Imagínense cómo estaban los hechiceros, no haciendo milagros. Dice: los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Yo creo que más de algunos de los hechiceros se van a sacar a Moisés y le decían: ya pues mira, al favor, era mi no hereje. ¿Por qué? Porque aunque ellos se fueron, el apóstol Pablo, Juan, Bernabé se fueron y encontraron una gran oposición, pero dice, Pablo estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo: mira, así, así, así. Va a haber confrontación, va a haber. Se va a levantar el enemigo, se va a levantar. Pero tenemos que entender de que cuando Dios dice: hasta acá nomás, esto nomás, pero necesitamos buscar. ¿Por qué? Porque la idea de los hechiceros, de los sabios, ¿de qué eran? Decirle a Faraón: no, Faraón, no hay problema, nosotros también podemos hacer la misma cosa, es todo igual. Pero llegó un momento en que Dios se manifestó de tal manera en que ellos tuvieron que reconocer: este es el dedo de Dios, esta es la mano de Dios, ya nosotros no podemos hacer más nada, porque el enemigo sabe que tiene limitaciones cuando se enfrenta al verdadero poder de Dios, a la verdad de Dios. Pero necesitamos, hermanos, entender, necesitamos realmente buscar, entender y conocer, porque si no el enemigo va a seguir engañando. El espíritu de iniquidad, ¿cómo viene? Viene con engaño. Y no solamente de que el anticristo va a hacer grandes milagros, prodigios, va a hacer cosas extraordinarias, no solamente él. Por ahí la tecnología está avanzando tanto que le están implantando un chip al ciego y ya puede ver. Entonces, ¿para qué vamos a orar, hermano? ¿Cierto? O sea que la ciencia, claro que hasta donde Dios le diga, hasta acá nomás. Pero el problema es que si la iglesia no oramos, no buscamos a Dios, nos vamos a conformar. Y después va a venir cualquiera para tratar de entretener y hacer ciertas cositas que para el que no conoce el poder de Dios, para aquel que no está lleno de Dios, va a hacer algo. ¿Por qué? Porque la idea del enemigo, ¿cuál es? Apartarnos de la fe verdadera, de la fe genuina, apartarnos de la verdad.
Pero donde llega la verdad, la mentira tiene que retroceder. Donde llega la verdad, donde llega el Evangelio, se manifiesta que todo lo demás es falso, es mentiroso, y que la única verdad es esta que Dios dejó para nosotros. Pero necesitamos. Pablo, Bernabé, fueron llamados, apartados, sí, pero necesitamos. Y si miramos, nos vamos a dar cuenta que cada lugar donde el apóstol Pablo y eso iban, tenían confrontación. Tenían realmente batallas, luchas, circunstancias. Para ir terminando, vamos a leer Hechos capítulo 16. Están yendo, están predicando, están testificando el poder de Dios increíble. Pero fíjense, dice, aconteció que mientras iban, en el verso 16, Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, no salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y es uno de los espíritus que más está engañando a la iglesia, el espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque te dice, vos sabes que te he visto así y tal cosa. ¿Cómo sabe todo? Y es uno de los que, sí, yo creo que hubieron muchas personas que fueron levantados por Dios, pero se dejaron terminar engañando, porque se conformaron. Yo creo que hay profetas que Dios levantó, pero por causa de la gran ganancia se terminan desviando. Y entonces te va a profetizar lo que te gusta, y muchas veces porque tiene el don, pero lo usa mal. ¿Entienden? Tiene el don, fueron llamados por Dios, pero se terminan desviando y apartando, mayormente por causa de ganancia. Y entonces engañan. Y si no tenemos discernimiento, vamos a caer. Y dice, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Es un mensaje, tremenda predicadora. Cualquier iglesia le va a llamar y decir, acá tenemos un profeta, porque no está hablando mal del apóstol Pablo, no está diciendo mentiras, está diciendo verdad o no. ¿Qué dicen por ello? Si alguien viene y te profetiza así, no. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Una gran profeta para este tiempo, ¿o no? Entonces dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Y ahí se vino el bolón. Terminó la ganancia. Porque la verdad, hermanos, saca no solamente a luz la mentira, sino que por eso es que muchos no quieren venir a la verdad, porque se van a quedar sin ganancia. Muchos no quieren predicar la verdad, porque se van a quedar sin recursos, se van a quedar sin plata. Entonces acomodan la Biblia a tal punto de que una vez escuché que el líder de ellos le decía, la Biblia dice, creo que el apóstol Pablo menciona, estamos en los negocios de Dios. Dice así la Biblia, ¿verdad? Sí. Entonces, hermanos, la iglesia es un negocio. Y si es un negocio, tiene que producir, tiene que tener ganancias. Y todo es bíblico, parece, ¿no? Pero ¿para dónde lo están torciendo?
funcionarios, tenemos que generar plata. Entonces se tuerce, se distorsiona. Y tristemente a la gente más le gustan estas cosas. Y solamente la verdad, solamente la unción, solamente la llenura del Espíritu Santo puede hacer que esto quede anulado. Si no, no hay caso. Por eso amemos la verdad, busquemos la verdad, entreguémonos, obedezcamos y sobre todo también seamos llenos del Espíritu Santo. Oposición, ay sí. Pablo fueron a predicar y dice este mago, falso profeta. Engañado. Pero llega Pablo, llega Bernabé, llega la verdad, llega la unción del Espíritu Santo, deshace todas las artimañas, el engaño y la mentira del diablo y saca la luz y trae la verdad. Pablo, a Moisés y a Aarón no le fue fácil, pero tuvieron que terminar reconociendo, esta es la mano de Dios, ya nosotros no podemos hacer más nada. Y no solamente eso, sino que hasta el final, ustedes saben cómo termina la historia. Pero hoy necesitamos buscar a Dios de verdad. Por eso le digo, cuidemos. Y siempre hemos dicho que probemos los espíritus, que discernamos, que entendamos. No es lo que te gusta. ¿Por qué? Porque el diablo sabe dónde te pica y ahí te va a rascar. Y por eso dice que en los últimos tiempos la gente va a tener comezón de oír. Y a donde vos te pica te gusta que te rasquen, ¿no es cierto? Entonces, si tenés comezón de oír, el diablo te va a traer lindas palabras, lindos mensajes, lindas profecías. Este 2025, ¿sabes lo que Dios tiene para vos? Pura prueba. No. No. Side player. Pero mayormente se manipula y a la gente le gusta. Y lo peor es que hay encantamientos. Entonces hace unos truquitos por ahí, ¿viste? El otro día vi que dice que el predicador tenía el número de Dios. Parece payasada, ¿no es cierto? Pero desde el púlpito, de su teléfono, llamó a Dios. Y el que tenía fe. Entonces allá, nos falta un taburón cómplice, recibió un giro de parte de Dios. Parece payasada. Pero le decía, oh, gloria a Dios. Y bueno, Dios se está actualizando, ya tiene teléfono. Pobrecito. Y la gente embobada. Porque alguien recibió en su Tigo Money. Y la gente cree increíblemente. ¿Cómo tanta estupidez tenemos a veces? El Señor nos guarde, hermano. El Señor nos guarde. Busquemos, amemos la verdad, entreguémonos y pidamos al Espíritu Santo dirección para discernir. Al apóstol Pablo le decía, mira, estos son siervos de Dios, vienen a entrar en el mensaje de la salvación. Dice Pablo, salí de medio porque lo estás interrumpiendo. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro un momentito y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por poder estar en tu casa, por poder estar en este lugar. Señor, yo te pido que tu Espíritu Santo pueda atesorar en nuestros corazones y que seamos sensibles, obedientes. Señor, las tinieblas están avanzando, pero de donde tu iglesia necesita alumbrar, necesita ser sal, necesita ser luz. Señor, líbranos del engaño, de la mentira, de la falsedad. Queremos aprender a ser hombres y mujeres íntegros, sinceros, honestos, guiados por tu Espíritu Santo. Guarda nuestros corazones, guarda nuestras vidas, guarda esta iglesia, guarda la congregación, guárdanos, oh Dios. Danos discernimiento. Espíritu Santo, que los dones de tu Espíritu sean derramados, sean dados, sean, Señor, repartidos en la vida de tus hijos. Que los ministerios se levanten, nombrados por ti, afirmados por ti. Guarda nuestro corazón de la avaricia, de la codicia. Porque ya el apóstol Pablo dijo que se apartaron amando más este mundo.
Señor, queremos amarte a ti por sobre todas las cosas, entregarnos por completo, que no tengamos comezón de oír cualquier tontería, sino que amemos escuchar y anhelar cada día tu verdad. Espíritu Santo, danos revelación, sabiduría, entendimiento, discernimiento. Señor, cubro con tu preciosa sangre esta iglesia, esta congregación, la vida de cada uno de los tuyos. Guárdanos en santidad, en integridad y en pureza. Y sepamos que la mentira va a triunfar donde la verdad no llega. Lo falso queda escondido mientras que la luz de tu verdad no llega. Por eso queremos vivir en tu verdad y que esa luz a través de nuestras vidas refleje tu presencia. Gracias, gracias mi Dios. Amén, amén.